Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. Aquí os estoy representando un trébol de 4 hojas. Llevamos una hoja, 2 hojas, 3 hojas y 4 hojas. Es un trébol de 4 hojas o una flor de 4 pétalos. Y esto está representado por esta curva polar, R igual a coseno de 2t, lo que está aquí arriba a la izquierda. R es la distancia, el módulo de la distancia, y esta es la curva polar, donde t es el ángulo polar que forma. Entonces ya lo veremos, para eso se necesita ver las coordenadas polares y su relación con las coordenadas cartesianas. Y es lo que vamos a ver, como digo, en este vídeo, luego en el formato de pizarra. También podemos generalizar esta flor para muchos pétalos más. Por ejemplo, para 44, por ejemplo. Entonces aquí tenemos esta curva polar, coseno de 22t, r igual a coseno de 22t, siendo t el ángulo polar, está generando un trébol de 44 hojas o algo más parecido a una dalia. Bien, pues esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver las coordenadas polares, las curvas polares, y vamos a aprender a representar gráficamente en cualquier teóricamente lo vamos a intentar hacer, y una vez que teóricamente hayamos definido cómo se puede representar gráficamente, lo vamos a hacer en forma práctica, lo que estáis viendo. Vamos a ver un código en C muy sencillo para que podáis reproducir todas estas funciones. Bien, pues nada, empezamos. Bien, pues entonces vamos a definir lo que son coordenadas polares y su relación con las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo en donde tenemos en coordenadas cartesianas el punto 1, 1. Bien, eso está claro. Vamos a ver cómo se pondría este punto en coordenadas polares. Las coordenadas polares se definen por la distancia al origen del punto, esta distancia que vamos a llamar R, hasta el punto, y se define por el ángulo que forma con el eje de las X, o que se llama el eje polar, por este ángulo. Se supone que en este sentido, contrario a las agujas del reloj, aumenta el ángulo, y en sentido opuesto disminuye el ángulo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ver el punto 1, 1. Vamos a ver el punto 1, 1, qué coordenadas tiene en polares. Bien, pues tenemos que definir, por tanto, vamos a ponerlo en azul, R va a ser igual, en este caso, sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Entonces esto sería más menos raíz de 2. Entonces la distancia podemos coger raíz de 2 o, en principio, menos raíz de 2. Bien, vamos a fijarnos solamente de momento en el positivo. Y luego tenemos el ángulo tita. El ángulo tita va a ser el arco cuya tangente, o la tangente inversa, el arco cuya tangente vale y entre x. Es decir, tita va a ser arco tangente de y entre x, que es 1 entre 1. 1 entre 1, que es 1. Luego el arco cuya tangente vale 1. El arco cuya tangente vale 1 del primer cuadrante es 45 grados, que es pi cuartos radianes, que son 45 grados. Bien, pues ya lo tenemos. Este punto lo podemos poner en coordenadas polares. ¿Cómo? Lo vamos a poner aquí, en amarillo o en rojo. Lo vamos a poner como el punto 1, 1 como r tita. Lo vamos a poner como, en esas coordenadas, es el raíz de 2,
raíz de 2 y ángulo 45 grados. Lo podemos poner así o bien podemos poner aquí pi cuartos. Vamos a utilizar grados porque nos va a ser más útil en este caso. Pero bueno, esto se puede poner en radianes o en ángulos o en grados. Bien, pues que las coordenadas polares, por tanto, son estas. Bien, vamos a ver que una coordenada polar, una coordenada cartesiana puede definir muchas coordenadas polares. Aquí hemos definido una coordenada polar que es raíz de 2, 45 grados. Pero podemos atender al módulo, si es raíz de 2 o menos raíz de 2, o podemos atender a los grados. Aquí estamos cogiendo el grado con respecto, efectivamente, como he dicho antes, con respecto al eje polar, en positivo, pero podemos tener el ángulo en negativo, es decir, si ponemos aquí este ángulo lo podemos definir así como con respecto al eje X en negativo. Entonces esto giraría hasta aquí. Y entonces este sería el ángulo negativo. El ángulo negativo de este punto. Entonces tendríamos aquí el negativo correspondiente, que es, y al final tiene que coincidir. Luego, este ángulo, ¿cuánto sería? Este ángulo sería, para ángulos negativos, vamos a considerar ángulos negativos. Entonces este punto sería R, tita, pero ahora tita es R, sigue siendo, estamos considerando el positivo, raíz de 2, y el ángulo negativo sería 45, que es este ángulo, 45 menos 365. ¿Vale? 45 menos 365 y nos quedaría este ángulo que acabo de dibujar aquí. Entonces 45 grados menos 365 tendríamos que esto es igual a raíz de 2 menos 315 grados. Es decir, estas coordenadas polares definiría el mismo punto 1, 1. Bien, ahora si consideramos ángulos, R's negativos, porque aquí R es el módulo de esta distancia, y puede ser más menos esta distancia, ¿no? Entonces lo que tenemos es que podemos tomar si consideramos R negativo, en este caso R negativo con tita positivo, ¿vale? En el primer caso, para que no nos perdamos, hemos considerado R positivo con tita positivo. En el segundo caso hemos considerado R positivo con tita negativo. Ahora vamos a considerar R negativo con tita positivo. Si ese es el caso, R tita va a ser igual a menos raíz de 2. Entonces, el contrario, es decir, R negativo va a ser el opuesto en la misma dirección, pero el opuesto en este ángulo. En esta recta va a definir el R negativo. Bien, pues sobre esta recta, ahora si consideramos ángulos positivos, lo que vamos a hacer es, vamos a tener en cuenta que es el ángulo correspondiente, el ángulo de este ángulo tita va a ser 45 más, es decir, va a ser 45 más 180. Lo hacemos respecto, es el ángulo con respecto al eje polar X, pero teniendo en cuenta que estamos considerando menos R. Entonces, si estamos considerando menos R, estamos considerando el lado opuesto de este segmento. Luego, esto, el lado amarillo, va a ser 45
más 180, porque de la parte azul a la parte opuesta son 180 grados. Luego tenemos que es menos raíz de 2, 45 grados más 180 grados. Luego esto va a ser igual a menos raíz de 2, 45 más 180 son 225 grados. Este punto representa, en coordenadas polares, representa el punto 1, 1 en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. Es el ángulo respecto al eje polar, del punto. Bien, como estamos considerando menos r, pues esta recta es la que se considera menos r. Si esta es r, esta es menos r, la opuesta, y el ángulo que forma con respecto al eje polar x o x es 45 más 180. Bien, y ahora por último, si consideramos, a ver, vamos a ponerlo en magenta, si consideramos el último caso que nos queda, r negativo con tita negativo, entonces r tita va a ser r negativo menos raíz de 2. Entonces ahora tenemos que considerar el ángulo negativo. Entonces, con respecto al eje polar, el ángulo negativo, en el mismo sentido de las agujas del reloj, será este ángulo. Será este ángulo. Este ángulo hasta aquí. Entonces, este ángulo, ¿cuánto va a ser? Pues este ángulo va a ser los 45 grados. Va a ser 45 grados en menos 180. Es decir, esto es 180, luego va a ser los 45 grados que son en positivo menos los 180. Entonces nos quedaría este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 45 grados menos 180. Entonces tenemos que es menos raíz de 2 menos 135. Menos 135 grados. Estas coordenadas polares coinciden exactamente con el punto igualmente 1, 1. Bien, podemos hacer la prueba. Podemos deshacer el cambio y ver si en cada una de estas coordenadas polares, al cambiar de polares a cartesianas, al cambiar de polares a cartesianas nos da el punto 1, 1 y vamos a ver que sí. Primero tenemos esta, la A, después tenemos esta, la B, después tenemos esta que es la C y después tenemos esta que es la D. Todas estas representan en coordenadas polares el punto 1. Vamos a ver si es así. Hacemos el cambio inverso y entonces tendríamos el cambio inverso sería, por tanto, sería x para el caso A, sería x. ¿Cuánto sería x? Pues sería r por el coseno del ángulo. R por el coseno del ángulo que forma. R por el coseno del ángulo. En este caso es r, hemos tomado positivas, raíz de 2, por coseno del ángulo, que es el coseno de 45 grados. Entonces, raíz de 2 por el coseno de 45, raíz de 2 por el coseno de 45, tendríamos que esto es 1. Si lo hacemos, esto es 1. Esto sería 1, porque esto es raíz de 2 por 1, el coseno de 45 es 1 entre raíz de 2, que es raíz de 2 entre 2. A ver, esto es raíz de 2 por 1 entre raíz de 2. Entonces esto es 1. Y sería r por el seno de tita. R por el seno de tita, el ángulo que forma, que es este. Es igualmente este. Entonces tendríamos raíz de 2 por el seno de 45. Esto sería igual a, igualmente, esto sería raíz de 2 por el seno de 45 es igual al coseno de 45. Luego esto sería 1 entre raíz de 2, que es igual a 1.
Luego la coordenada xy es igual a la coordenada 1, 1. Bien, si tenemos el caso B sería ángulo negativo con R positivo, ángulo negativo. Entonces sería raíz de 2, 135. Entonces x sería igual a R, igualmente por coseno de tita, va a ser igual a raíz de 2 por coseno de menos 315 grados. Entonces, esto es igual a 1, igualmente, si lo hacéis, y lo voy a poner aquí, sería R por el seno del ángulo, sería raíz de 2 por el seno de raíz de 2 por el seno de menos 315, esto es igualmente 1. El caso C, luego tenemos la coordenada 1, 1, igualmente. El caso C sería x, ya no lo pongo, sería R por el coseno de tita, sería igual a menos raíz de 2 por el coseno de 225, y si lo hacéis, esto es igual a 1, y sería igual a menos raíz de 2, vamos a borrar esto, R menos raíz de 2, y es igual a menos R que es raíz de 2 por el seno de 225 grados, y esto es igual a 1. Porque esto es, el coseno de 225 es menos 0,70, es decir, menos 1 partido por raíz de 2, y esto es igualmente menos 1 partido por raíz de 2, ¿vale? Y los menos se cancelan y se quedan las coordenadas en el punto 1, 1, cartesianas. Y D sería x sería igual a menos raíz de 2 por coseno de menos 135, y esto es la inversa de menos raíz de 2, y esto es 1, por tanto, y esto aquí es menos raíz de 2 por el seno de 200, el seno de 135, de menos 135 grados, esto es menos raíz de 2, esto es igualmente, el seno de menos 135 es negativo, y lo que tenemos es el seno de menos 135 grados, sería negativo, y entonces lo que tenemos es menos raíz de 2 por la inversa de raíz de 2 en negativo es 1. Luego tendríamos que así como las coordenadas cartesianas, cada punto se puede representar por una coordenada única, se representa siempre por una coordenada única, un mismo punto en coordenadas polares puede tener muchas, infinitas en teoría, infinitas representaciones polares. Y es más, por ejemplo, si cogemos el punto, el que hemos hallado inicialmente, que es raíz de 2, 45 grados, pues todo lo que sea más 360, raíz de 2, 45 más 360 grados, vamos a tener el mismo punto. Más 2, raíz de 2 más 45 más 2 por 365 va a ser el mismo punto, y así sucesivamente. Podemos estar dando infinitas vueltas, tantas vueltas como queramos, que vamos a representar el mismo punto en polares. Bien, pues eso es. Entonces ahora podemos definir lo que es la curva polar. Una curva polar va a ser una curva que va a estar definida en polares. Entonces vamos a poner aquí curva polar. Curva polar que va a tener curva polar. Va a ser una función f, si queréis, f de r tita igual a una constante o a 0, lo podemos poner. Pero en general se pone como r igual a f de tita.
Esa va a ser una curva polar, para representar una curva polar. Los puntos que cumplen r, θ, que cumplen esta ecuación, es lo que se denomina, al representarlo gráficamente, lo que es una curva polar. Por ejemplo, podemos tener esta curva polar, que es muy sencilla, r igual a 4. R igual a 4, que es lo que en coordenadas cartesianas, para representarlo, para verlo, a ver qué expresión es. R igual a 4, hombre, no hace falta pasarlo ni a coordenadas cartesianas, porque independientemente del ángulo, lo que nos dice esto es que la distancia, cualquier punto independientemente del ángulo, la distancia tiene que ser al origen de 4. Luego va a ser una circunferencia centrada en el origen, porque cualquier punto lo que está cumpliendo es que r es igual a 2, r es igual a 4, perdón, r es igual a 4 independientemente del ángulo. Luego es una circunferencia centrada en el origen, lo podemos ver. Para pasarlas a polares, a cartesianas, x va a ser igual a 4 coseno de θ. Es decir, r, 4 coseno de θ. E y va a ser igual a 4, que es r, por seno de θ. Entonces aquí lo que tenemos es, si sumamos x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, tenemos que x cuadrado, esto siempre se tiene que cumplir en cartesianas, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Como digo, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, esto siempre se cumple en cartesianas. Si ponemos aquí x al cuadrado, lo sustituimos por su valor, es 4 coseno cuadrado de θ, 4 al cuadrado, más 4 cuadrado por seno cuadrado de θ, y este sería el primer miembro. Entonces esto tiene que ser igual a r cuadrado. Bien, entonces esto nos queda 16 por seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ es igual a r cuadrado, que es justamente 4 al cuadrado de 16. Esto es 1, y por tanto tenemos que 16 es igual a 16, que nuestra ecuación sería x cuadrado más y cuadrado sería r cuadrado, que sería la circunferencia centrada en el origen. Por ejemplo, la curva polar, otro ejemplo, la curva polar, a ver qué representación tendría la curva polar. Otro extremo sería θ igual a 1. Pues θ igual a 1 independientemente de la distancia. Es decir, serían todos los puntos que tienen un ángulo, todos los puntos del plano que tienen ángulo con respecto al eje de las x igual a 1. Luego entonces tendríamos este caso. Serían todos los puntos. Si queréis lo ponemos en azul. Serían todos los puntos que tienen este ángulo θ, independientemente de r. Luego sería la recta que pasa por el origen, y bien, pues la tangente de este ángulo sería la que fuera. Por ejemplo, si tenemos aquí, vamos a hacerlo bien, si esto fuera pi cuartos, el ángulo pi cuartos, tenemos que la tangente de pi cuartos es igual a 1. Luego esta sería la pendiente, ¿no? Entonces en cartesiana sería m por x. Como pasa por el origen, no tendría término independiente. Entonces y igual a x, ya que m es igual a 1. Entonces sería esta. Bien, podemos tener otro ejemplo. Esta, por ejemplo, vamos a ponerlo en verde. R igual a 2 coseno de θ. A ver, ¿cómo la pasamos cómo visualizamos esta ecuación y lo pasamos a cartesianas? ¿Cómo sería? Bien, pues si lo pasamos a cartesianas sería x sería igual a r por coseno
de tita e I sería igual a R por seno de tita. Pero R ¿cuánto vale? R vale 2 coseno de tita, luego sería 2 coseno de tita por coseno de tita, y esto sería 2 coseno de tita, R vale coseno de tita, 2 coseno de tita por seno de tita. Entonces aquí tenemos 2 coseno cuadrado de tita, y esto sería 2 por seno, 2 seno coseno, 2 seno coseno de tita. Entonces, por otro lado sabemos que r cuadrado de la curva polar que nos han dado es 2 coseno de tita al cuadrado, es decir, r cuadrado es 4 coseno de tita, 4 coseno cuadrado de tita. Bien, pues entonces, y por otro lado x es 2 coseno cuadrado de tita. Luego lo que tenemos es que r cuadrado es el doble de x. R cuadrado es el doble de x. Es el doble de x. Luego tenemos que esta relación, y sabemos siempre que se tiene que cumplir que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Esto siempre se tiene que cumplir. X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, que es el módulo de nuestro punto o del conjunto de puntos. Luego tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, pero r cuadrado es igual a 2x. Bien, y completando cuadrados aquí, lo que tenemos es, pasando esto al primer miembro, 2x igual a 0. Entonces, si completamos cuadrados, aquí tenemos x cuadrado, tendríamos x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Esto tendría que ser igual a algo, ¿no? Entonces esto realmente es x al cuadrado más 1 menos 2x más y cuadrado. ¿Vale? Aquí tenemos esta misma expresión, pero con un 1 aquí. Entonces esto tendría que, estamos añadiendo un 1, esta expresión es como este primer miembro más un 1, luego tendríamos que, para que la ecuación no varíe, en el segundo miembro tendríamos que sumar 1. Luego esta sería nuestra expresión. Luego esto, ¿qué es? Esto sería esto sería la ecuación de la circunferencia con centro 1, 0 y de radio 1, que es lo que tengo aquí dibujado. Centro 1, 0, 1, 0 y radio, esto es 0, y esto sería 2, 0, y radio, en este caso, esto es radio 1. Cualquier punto tendría radio 1, sería el radio de esta circunferencia, radio 1, ¿vale? Ya en cartesianas. Esta sería la expresión por tanto, de una circunferencia centrada en el punto 1, 0. Bien, y podemos ver esta que es aparentemente parecida, pero no tiene nada que ver, la que vamos a ver ahora. Vamos a ver la expresión r igual a coseno de 2 tita, en coordenadas polares. A ver, ¿qué expresión va a tener, qué forma va a tener esta ecuación? Aquí vamos a intentar ver la forma de la ecuación, no vamos a calcular la ecuación cartesiana, vamos. Entonces, para ver en el plano, vamos a poner esto así, para ver en el plano tita, eje polar, este sería el punto 0, que es el polo. Entonces,
vamos a representarlo gráficamente, vamos a representar gráficamente en X, en tita. Primero, para ver qué forma tiene, vamos a representar gráficamente en tita R. Vamos a poner aquí tita R. Entonces, si lo representamos en tita R, esta función, lo que vamos a tener es algo así. Vamos a tener, vamos a ver en rojo más, vamos a tener que para 0, tita igual a 0, es el coseno de 0, que es 1, y esto será decreciente conforme aumente tita hasta cuándo, decreciente, ¿hasta cuándo? Hasta que tita valga pi cuartos, porque pi cuartos por 2 es pi medios, que es el coseno de 90, el coseno de 90 es 0. Luego esto es en pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos. Entonces esto va a llegar hasta pi medios con valor menos 1, con valor menos 1. ¿Por qué? Porque pi medios por 2 es pi y el coseno de pi es menos 1. Aquí vamos a llegar a 3 pi cuartos, 3 pi cuartos. Entonces esto subirá hasta 3 pi cuartos, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque 3 pi cuartos por 2 es el ángulo correspondiente cuyo coseno es igual a 0. Y vamos a tener aquí pi, se va a repetir hasta 1, es cíclico, claro. Esto es 5 pi cuartos, 5 pi cuartos, que va a ser otra vez 0. Va a ser otra vez 0. Vamos a borrar este tita de aquí. Este tita de aquí. 5 pi cuartos. Me voy a quedar sin pizarra. Bueno, 5 pi cuartos. 3 pi medios. 3 pi medios. Y vamos a echar esto un poquito para acá. 3 pi medios, 7 pi cuartos, 7 pi cuartos y 2 pi. 2 pi que vuelve a valer 1, 7 pi cuartos. Entonces, ¿cómo hacemos un esbozo de la curva polar en función de esta representación gráfica? La curva polar es R igual a coseno de 2 tita. ¿Cómo hacemos la representación gráfica? Pues bien, si tenemos aquí el eje polar, tenemos que para tita igual a 0, es decir, sería un punto de este eje, para tita igual a 0, el ángulo, ya estamos en polares, el ángulo desde del origen al punto sería 0, vale coseno de 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1, luego aquí vale 1. Si vale ahí 1, lo que vemos en esta gráfica es conforme va aumentando tita, va disminuyendo R, va disminuyendo la distancia que hay de cada punto a el origen, ¿vale? Entonces lo podríamos bosquejar de esta forma, va disminuyendo. Claro, y llega a aquí, ¿cuánto vale R? Aquí R vale 0. Aquí esto es este ángulo que este ángulo tiende en este punto a pi cuartos, que vale 0. La distancia del origen al punto es 0, es decir, del origen al origen es 0, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa a continuación? A continuación sigue disminuyendo, el negativo, sigue disminuyendo hasta pi medios, que vale 1. Esto sigue disminuyendo, que vale menos 1. Esto sigue disminuyendo
A ver si lo hacemos bien. Esto sigue disminuyendo hasta pi medios, que vale -1, y luego aumenta hasta 3 pi cuartos. Aumenta hasta 3 pi cuartos. Entonces aumenta, entonces hace otra vez, hace así, pero en negativo. Hace así. Otra vez hasta el origen. Aquí hasta 3 pi cuartos. Aquí 3 pi cuartos. ¿Vale? Entonces, 3 pi cuartos, que estamos en 0 otra vez. Luego aumenta hasta 1, hasta pi. Entonces esto sigue así. Aquí es 1 otra vez, la distancia, hasta pi. Y luego disminuye hasta 5 pi cuartos. Disminuye hasta 5 pi cuartos. Hace así. Hace así. Y esto continúa. 5 pi cuartos, que es 0. Y esto continúa hasta el máximo, que es 3 pi medios. 3 pi medios. Vamos a hacerlo así. Hasta 3 pi medios. Borramos esto. 3 pi medios. Y luego disminuye hasta 0 otra vez, hasta 7. Hasta 0, 7 pi cuartos. Y luego aumenta otra vez hasta 2 pi, que vale 1. 2 pi, que es una vuelta, que tiene que valer 1. Una vez que da una vuelta, 2 pi, una vuelta, el valor de r es igual a 1. Luego se forma aquí este trébol de 4 hojas en coordenadas polares. Entonces esta sería la dirección, vamos a ponerlo en verde. Esta sería la dirección, así. Este sería el sentido. Este sería el sentido de cómo se va formando esta curva. Muy bien. Y así se formaría esta curva que es parecida a, pues eso, lo que digo, un trébol de 4 hojas. Bien, pues si nos dan esta ecuación, así es como lo hemos bosquejado nosotros, pero y no hemos calculado las coordenadas cartesianas porque puede ser muy complicado. Entonces, si queremos representar, en general, si queremos graficar, hacer un gráfico de la figura polar. Gráfico de la figura polar. Entonces, lo que tenemos que hacer de la figura polar, si nos dan r de f de tita, nos tienen que dar una expresión así, nos dicen la curva polar es r por f de tita, pues lo que tenemos que hacer es, para graficarla, para hacer el gráfico correspondiente, tendremos que, lo vamos a hacer en cartesianas y vamos a representar, a dibujar cada punto en coordenadas cartesianas. Entonces esto va a ser igual a x. ¿Cuánto va a ser igual? Siempre a r por coseno de tita. ¿Vale? R por coseno de tita. Ya es lo que hemos visto al principio, ¿no? Es lo que hemos visto al principio. Al principio, si tenemos un punto, por construcción, x es r por coseno de tita. E y es r por seno de tita. ¿Vale? Bien, pues si tenemos eso, podemos calcular todos los x
podemos calcular todos los x para cada tita. Vamos a ver, y igual a r seno de tita. Si nos dan r como f de tita, pues lo que tenemos es que x va a ser r, sustituimos por f de tita, por coseno de tita fijo. Bueno, fijo, es la expresión de coseno de tita. Y f de tita por seno de tita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que en un programa, en un software cualquiera, por ejemplo en C, si nos dan esta ecuación, r coseno de 2 tita o r igual a f de tita en general, yo lo que tengo que hacer es hacer un bucle, hacer variar el ángulo tomado como un parámetro, y sustituir x por, calcular x como ¿qué? Como f de tita por coseno de tita. E y como r por seno de tita, que es f de tita por seno de tita. Aquí voy a tener, yo voy a graficar, voy a hacer el gráfico para tita entre 0 y 2pi. Puedo hacerlo entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. Entonces, entre 0 y 2pi, lo que voy a tener es el gráfico completo de la figura. Entonces, porque ya es único. Aquí voy a tener que para por ejemplo, tita igual a 0, para tita igual a 0, yo voy a tener en este caso que es coseno de 0 multiplicado por coseno de 0. Coseno de 0 en este caso. Entonces, coseno de 0 por coseno de 0, coseno de 0 es 1, 1 por 1 es 1, coseno de 0 es 1, 1 por 1 es 1, y me va a dar el punto x e y igualmente 1. Perdón, 0. Aquí me va a dar 1. A ver, para tita igual a 0, en nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a tener? La coordenada x va a ser coseno de 0 por coseno de 0. Y esto es 1, porque 1 por 1 es 1. E y, ¿qué es lo que nos va a dar? Coseno de 0, que es 1, por seno de 0, que es 0. Luego nos va a dar el punto 1, 0. La coordenada en cartesiana ya, 1, 0, para poderlo graficar. Entonces va a ser el punto 1, 0, que efectivamente este es el punto 1, 0 en cartesianas. Y así para cada uno. Y nos va a salir esta curva. Que es, esta creo que es la que he puesto al principio. Si queréis os la pongo ahora y veremos que se forma esta curva y según el sentido de las flechas. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a dibujar esta curva otra vez y os la voy a explicar, y vamos a dibujar muchas más curvas que ya os indicaré. Vamos a ver el código en C para que podáis graficar cada uno de vosotros en casa cualquier curva polar. Bien, pues pasamos a verlo. Bien, y efectivamente ahora graficamos, luego os enseño el código de este trébol de 4 hojas. Efectivamente va en este sentido. La segunda hoja, la tercera hoja, bueno, esta sería la tercera hoja, y la cuarta hoja, que sería la primera, vamos. Y va en el sentido que hemos visto. Bien, el código es muy fácil. Ahora os lo enseño. Vamos a ver. Bien, pues aquí el código es muy fácil. El código está en C. Tenemos que tener estas librerías, y en graficar tenemos que tener la librería graphics.h. Entonces, bueno, aquí defino una serie de variables y t es el ángulo. T es el ángulo. T la defino como una variable float. T es el ángulo, y vamos a dibujar puntos con un incremento de ángulo de esta cantidad. Podemos poner la cantidad que queramos para que nos salga bien el gráfico, ¿vale? Entonces, ponemos estas instrucciones que las podéis ver aquí, que es simplemente que detecta el gráfico, inicie el gráfico,
según las librerías, el modo gráfico, y en Windows que pongamos esta pantalla de estas dimensiones. Aquí le digo que se pare 3 segundos simplemente. Entonces aquí pongo el texto que habéis visto antes. Curva polar, se pone con esta sintaxis. Curva polar R igual a coseno de 2t. Bueno, pues entonces, y ponemos el out TextXY, que es simplemente para ponerlo en la posición que queramos, que lo ponemos arriba de la pantalla. Bien, entonces aquí hacemos un bucle, for t igual a 0 a t menor que 628, menor o igual podría ser, o 629, podemos poner 629, da igual. Y entonces, para t es el ángulo, entonces para t incrementándose en diferencia, en dt, vamos, en estos incrementos. Entonces va recorriendo desde 0 hasta 0 más esto. El siguiente punto sería el anterior más esto, el anterior más esto, y así sucesivamente. Entonces aquí estamos generando para estos valores de t del ángulo, que lo tomamos como un parámetro. Realmente serían unas ecuaciones ya paramétricas. Entonces aquí ponemos esta variable z, que es igual a 2t, da igual, lo ponemos así. Y entonces tendríamos 2t, que es la ecuación, coseno de 2t, entonces sería coseno de z por coseno de t, y y sería coseno de z por seno de t. X sería coseno de z, esto realmente es coseno de 2t por coseno de t, y y es coseno de 2t por seno de t. Y ya está. Y aquí dibujo, y aquí tengo x e y, ya las coordenadas para una pasada, ¿no? Entonces aquí en el bucle lo que pongo es, aquí es realmente el punto. Aquí pongo el punto. Estas cantidades es para que salga bien en pantalla, centrado, etcétera. El punto X, el punto y aquí el tamaño del punto. Es como va a ser una elipse pequeñita. Bueno, pues el punto pues lo pongo 2, 2, pequeñito. Entonces aquí dibujaría el primer punto, pero esto va rápidamente. Entonces llegaría otra vez al principio del for y cogería el punto inmediatamente a continuación. Volvería a hacer lo mismo, calcularía xy y dibujaríamos el punto, y así sucesivamente. Y cuando llegamos a 628, que es una vuelta, pues realmente hemos acabado. Y entonces ha dibujado hemos graficado, hemos dibujado la forma que habíamos bosquejado en la pizarra de coseno de 2t. Entonces hay muchas curvas polares. Luego al final del vídeo os voy a poner unas cuantas para que veáis. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a poner unas cuantas y continuamos. Aquí podemos ver el trébol de 3 hojas, que está dado por la curva polar R igual a coseno de 3t, cuando el valor que multiplica el argumento t, que es el ángulo, es impar, genera tantas hojas como el valor que tenga, en este caso 3. Si fuera par, se multiplica por 2, es decir, si aquí hubiera un 4, aquí generaría 8 pétalos. Si aquí hubiera un 6, cuando es par, generaría 12 pétalos. Bien, ese es un caso de curva polar. Podemos tener, por ejemplo, el típico, el limasoes, lo que es la curva polar que forma un corazón. Aquí la vamos a tener, que viene dado por, aquí va formándolo, viene dado por R igual a un valor más seno de t. En este caso ese valor, un coeficiente es 1 más menos seno de t. Puede ser más o menos seno de t. Entonces forma esta curva polar, que es el limasoe, que es en portugués. Creo que es en portugués. Podemos tener espirales, por ejemplo la espiral de Arquímedes. Podemos tener espirales, también que viene dado por una curva polar. Entonces simplemente es R igual a un coeficiente que multiplica al ángulo, ¿no? Al ángulo correspondiente. Entonces esto sería la espiral de Arquímedes.
que la distancia entre cada una de sus franjas, de sus líneas, se mantiene constante. ¿Vale? Esta sería la espiral de Arquímedes. Aquí tendría... Bien, y aquí tenemos la espiral progresiva, que es como la espiral de Arquímedes, pero se va separando. A ver. En cada ciclo las líneas se van separando, como podéis ver aquí. Lentamente, lentamente. Lo he puesto de un grosor mayor que las anteriores y como veis se va separando conforme va aumentando el número de vueltas, de ciclos, la separación entre líneas cada vez es mayor. Y tiene esta expresión. 0,5 que multiplica 1 menos 0,2 por t elevado a 1,67 en este caso. Con estos parámetros lo que estamos haciendo es dando el aspecto de la propia curva, de la propia espiral. Si tiene esta forma, siempre será una espiral. Podemos tener la espiral de Fermat, que es una espiral muy curiosa. Es una espiral doble y hace este juego. Sería esta ecuación. Y hace este juego por un lado y por otro. Entonces aquí en cada ciclo se va cortando la distancia entre líneas. Esta sería la espiral de Fermat. Y esta sería la expresión correspondiente. Por otro lado tendríamos esta que se parece a una... Bueno, vamos a verla. Esta va haciendo esta forma, como una media luna, y va haciendo círculos, que no son círculos exactamente, se va repitiendo. Parece como un embrión o una habichuela, la semilla de una habichuela, la propia habichuela que está agarrando la tierra. Podemos tener, a ver, este tipo de figuras, que ya serían combinaciones de lo que hemos visto antes, en donde se va formando esta especie de un donut a través de estas líneas onduladas, y es el seno de 2.4 por, en este caso, esto puede ser cualquier valor, multiplicado por t, que sería el ángulo o el parámetro, elevado a 2, más coseno de 2.4 por t elevado a 4. Y nos da esta figura. Bien, tenemos también, podemos tener, a ver qué más podríamos tener por aquí, esta de aquí, que sería una especie de trébol de muchas hojas, pero con dos tamaños diferentes. Y esto viene dado por la expresión r igual a 8 coseno de 7t, seno t el ángulo tomado como un parámetro, dividido entre 2, más 1. Bien, y no tenemos... bueno, en principio hay muchísimas más, pero bueno, a lo mejor en vídeos posteriores hablo de ellos. Muy bien, hablo de ellas. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y
Y como siempre, no olvidéis suscribiros a este que siempre es vuestro canal. Gracias, hasta la próxima, chao.